Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la hipertensión pulmonar, específicamente la hipertensión pulmonar primaria, que si bien es cierto, no es una enfermedad frecuente, pero sin embargo puede causar muchos estragos en el paciente, es muy discapacitante y puede conllevar después al final a la muerte. El problema es que muchas veces esto no es diagnosticado porque no es una enfermedad común, pero sin embargo muchas de estas enfermedades cursan con con una sintomatología, ¿no?, muy tórpida, muy incapacitante, porque el paciente, el síntoma principal es la fatiga, el cansancio. Entonces, ¿cómo es que el paciente en realidad viene? Viene porque presenta fatiga, cansancio, ¿no? Él refiere que antes podía hacer más cosas y como que ve limitando las actividades que rutinariamente las realizaba. Antes podría de repente, no sé, ir a su trabajo caminando de aquí 10 cuadras y de repente él ve que ya la capacidad física no le da, o de repente si hacía deporte se podía jugar un partidito completo sin parar y de repente llega a medio tiempo y no puede culminar el partido, o de repente antes podía subir las gradas 5 pisos y ve que de repente al tercer piso ya se está cansando. Entonces todos esos síntomas empiezan a sospechar. Entonces, como todo paciente dice, bueno, me falta el aire, voy al neumólogo. El neumólogo te va a examinar, te va a hacer tu placa y probablemente no encuentre absolutamente nada y te va a decir que no hay nada, o que de repente hay una hiperreactividad bronquial y te va a recetar unos inhaladores y ahí termina la historia. Entonces, vas a pasar al cardiólogo, probablemente el cardiólogo te va a decir, vamos a sacar un electro, y no va a encontrar absolutamente nada tampoco, y te dice, no hay nada en el corazón. Entonces es un paciente que ha estado deambulando por distintas especialidades y sin encontrar una respuesta a sus males, sin que tenga un diagnóstico claro. Entonces, pero aparte de esto, en realidad, ¿qué cosa es la arteria pulmonar? Entonces, para entender un poquito, más o menos por fines prácticos, vamos a dividir el corazón en dos partes: corazón del lado derecho y corazón del lado izquierdo. Entre el corazón del lado derecho y el corazón del lado izquierdo, imagínense que existe un puente. Ese puente se llama la arteria pulmonar. Como ustedes saben, cuando los grafican, ponen la vena de color azul y la arteria la ponen de color rojo. ¿Por qué ponen de color azul? Porque ya no tiene oxígeno. Está lleno de las sustancias tóxicas que recoge de todas las células del organismo. Por eso es una sangre no oxigenada. ¿Y que por qué la ponen las arterias como sangre roja? Porque está llena de nutrientes, lleno de oxígeno, que va a distribuir a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que toda la sangre de nuestro cuerpo va a regresar al corazón hacia el lado derecho del corazón, ingresa hacia el lado derecho del corazón. Por eso es que es sangre sin oxígeno, sucia. Atraviesa el puente, que es la arteria pulmonar, y se va a convertir en sangre oxigenada, limpia. Y de ahí entra al otro lado del corazón, ¿no?, el lado izquierdo, y se va a distribuir a todas las partes de nuestras células de nuestro cuerpo. Eso es cómo se distribuye normalmente nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El problema entonces está en ese puente, que nosotros lo consideramos la arteria pulmonar. Sí, ¿qué pasa en ese puente? Tiene una luz y un diámetro, pero distintas enfermedades, y muchas de ellas de causa idiopática. ¿Qué significa de causa idiopática? Desconocida, que muchas veces no se conoce el porqué, pero hace que estas arterias empiecen a proliferar y van a disminuir la luz. Entonces, al disminuir la luz, va a aumentar la presión del pulmón dentro de ella. Y eso es lo que se conoce como hipertensión arterial pulmonar. Ahora, hay muchas causas por las cuales uno puede llevar a una hipertensión pulmonar. Dentro de ellas las podemos dividir en causas primarias y causas secundarias. En causas secundarias, por ejemplo, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, los problemas de cardiopatías.
¿Qué cosas son estas cardiopatías? Vamos a decir, las cardiopatías como por ejemplo los que tienen huequitos, la comunicación entre las aurículas, entre los ventrículos, que como estamos sabiendo es un lado del corazón derecho e izquierdo, pero vamos a decir no hay comunicación solamente a través de la arteria pulmonar, pero a través de ellas se ha hecho un huequito y hace una sobrecarga de volumen. Entonces en la arteria pulmonar se va a sobrecargar de volumen. Esa es una causa secundaria. A la larga, esa sobrecarga de volumen va a generar aumento de la presión pulmonar. Los síntomas van a depender mucho del grado de hipertensión pulmonar. Tenemos hipertensión pulmonar leve, moderado y severo. Generalmente en leve no suele dar mayor cantidad de síntomas, pero sí los síntomas empiezan a aparecer en el grado moderado y severo. Entonces, lo que les he mencionado es una de las causas secundarias, pero así como eso, hay otras causas, hay valvulopatías. Tenemos, por ejemplo, el problema, muchos de los pacientes con artritis reumatoidea cursan con fibrosis pulmonar, y esa fibrosis pulmonar, que no solamente es por causa de una artritis, sino también puede ser, vamos a decir, todas aquellas personas que por parte ocupacional de repente han estado trabajando en minas, o de repente aquellas personas que han trabajado o han cocinado con leña durante años, terminan haciendo fibrosis pulmonar muchos años después. Y esta fibrosis pulmonar, conforme va incrementándose, va a crear hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, ¿no?, ¿se acuerdan de lo que empezamos hablando del puentecito? Esa hipertensión pulmonar, conforme va aumentando la presión, ¿qué dije? Los problemas, la sangre va en ese sentido, del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo. Si yo tengo que la presión acá va a aumentar, me va a dar todos los síntomas de una falla cardíaca del lado derecho del corazón. Entonces, eso es el cuadro, la fisiopatología de cómo se produce esta hipertensión pulmonar. Pero antes de conversar y de mencionarle de todos los cuadros clínicos y síntomas que van a presentar estos pacientes, vamos a ver un video. No sé si ya lo tenemos listo. A ver, vamos a correr el video y de ahí terminamos. Hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón. En una forma de hipertensión pulmonar llamada hipertensión arterial pulmonar, los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, bloquean o destruyen. El daño reduce el flujo de sangre a través de los pulmones y la presión en las arterias pulmonares se eleva. El corazón debe trabajar más duro para bombear la sangre a través de los pulmones. El esfuerzo adicional termina por hacer que el músculo del corazón se debilite y falle. En algunas personas, la hipertensión pulmonar empeora lentamente y puede poner en riesgo la vida. Aunque no hay cura para algunos tipos de hipertensión pulmonar, el tratamiento puede ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Los signos y síntomas de la hipertensión pulmonar se desarrollan lentamente. Los síntomas empeoran a medida que la enfermedad progresa. Estos son los síntomas de la hipertensión pulmonar. Falta de aire, disnea. En un inicio mientras haces ejercicio y con el tiempo durante el descanso. Fatiga. Mareos o episodios de desmayos, síncope. Presión o dolor en el pecho. Hinchazón, edema en los tobillos, las piernas y con el tiempo en el abdomen, ascitis. Color azulado en los labios y la piel, cianosis. Pulso acelerado o palpitaciones del corazón. Envejecer puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. La afección se diagnostica con mayor frecuencia en personas de 30 a 60 años. Sin embargo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática es más común en los adultos jóvenes. Podemos ver los síntomas que se han referido ahí en estos casos, son todos los que nosotros lo consideramos como insuficiencia cardíaca derecha. Y es por lo que yo les explicaba, la hipertensión pulmonar incrementa y todos los síntomas me va a dar para el lado derecho del corazón. Entonces esos son palpitaciones, falta de aire, la que puede ser progresiva,
¿no? Se le puede haber hinchado las piernas, vas a sentir dolor al pecho. En casos muy extremos, es muy raro, puede haber desmayos generalmente por causas de falla cardíaca derecha. Después puede haber mareos, ¿no? Porque generalmente la presión tiende a bajar mucho en estos pacientes con falla cardíaca derecha. El color azulado, ¿no? Lo que nosotros le llamamos cianosis, ¿no? Periférica, ¿no? A nivel de los labios, las manos, los pies, ¿no? Entonces, eso viene a ser la coloración azulada, ¿no? Generalmente distal. Entonces, todas estas cosas puede haber, inclusive ya en los casos muy avanzados, que en la barriguita se les empieza a hinchar, a balonar, y no es porque sea un problema de gases, sino que lo que va a haber es líquido. Entonces ya estamos hablando ya de una falla cardíaca muy avanzada, falla cardíaca derecha, que llamamos nosotros. Entonces, todos estos cuadros síntomas que muchas veces no les damos importancia al lado derecho del corazón, porque todo generalmente para nosotros, el lado izquierdo del corazón es la parte más importante, es como decir el motor del carro. Esta es la parte que bombea toda la sangre hacia el resto de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, han visto cómo este lado derecho puede ser muy sintomático, que puede discapacitar mucho a la persona y sin embargo no es muy diagnosticado. Porque generalmente se presenta en pacientes adultos jóvenes y más frecuentemente es en mujeres más que en varones. La causa más frecuente en esta hipertensión pulmonar de grado severo se suele dar en los casos idiopáticos. ¿A qué le llamamos idiopáticos? Como le dijimos, de causa desconocida, causa primaria. Entonces, ¿cómo yo hago un buen diagnóstico en estos casos? En estos casos, lo que yo tengo que hacer es hacer una ecografía. Tú puedes ver en tu electrocardiograma algunos trastornos, pero que no son específicos, que te vayan y te digan, tú tienes un problema de hipertensión pulmonar. No, eso no sale en un electrocardiograma. Vamos a decir, una radiografía de tórax me tomo, tampoco. Te puede haber que hay un refuerzo parailiar, ¿no? De la trama bronquial, pero no va a salir. Va a salir en el examen, el gol estándar, como quien dice, para determinar, hacer un diagnóstico es el ecocardiograma. Pero un buen ecocardiograma donde tú puedas medir la arteria pulmonar, porque si no mides la presión de la arteria pulmonar también te va a pasar desapercibido. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos es medir la presión de la arteria pulmonar y ahí te va a dar el diagnóstico. Y cuando tú tengas ese diagnóstico vas a poder hacer un tratamiento adecuado, porque no es los síntomas que estamos mencionando de falla cardíaca derecha, sí, que te van a dar diuréticos, te van a dar, no sé, pues si tengo palpitaciones, me van a dar antiarrítmicos para mejorar un poquito la fuerza del corazón, ¿no? Entonces, todas esas cositas te las van a dar, pero ¿cuál está actuando necesariamente para bajar esa arteria pulmonar? Ese es otro tipo de medicación. Y va a depender mucho también porque tú cuando hagas este diagnóstico de hipertensión pulmonar, tienes que tener en tu cabeza todas las otras posibles causas antes de tú determinar lo que es una hipertensión pulmonar para que vaya a este determinado tipo de tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, entender cuál es el camino, cuál es el proceso y en dónde tenemos que terminar para hacer un adecuado diagnóstico. Y ese diagnóstico va a determinar cuando tú hagas un ecocardiograma Doppler color para medición de la arteria pulmonar. Vamos a ir a un corte, pero antes de ir a un corte quiero mencionarles que como siempre nosotros acá en Clínica Nueva Salud estamos teniendo más de 35 especialidades que van a venir, ¿no?, en distintos días de la semana, pero todas las semanas vamos a tener todos estos especialistas. Entonces que ustedes ya los conocen, ¿no? Tenemos endocrinólogo, reumatólogo, hematólogo, alergistas, neurólogos que hacemos los procedimientos, ¿no? Neumología, neurología, cirugía cardiovascular, cardiología, oftalmología. Entonces, y así tenemos radiólogo intervencionista, ¿no? Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, nos ha llegado un caso de un paciente que tiene un quiste pancreático que le habían indicado cirugía, nosotros lo podemos drenar, ¿no?, con intervencionismo, sin necesidad de abrir el pecho, simplemente con una agujita se le drena y se acaba el problema. Y así una serie de especialidades que tenemos, que están viniendo todos los días de la semana. Consúltenlos, tienen ahí los teléfonos de las redes,
pueden ingresar por Facebook, pueden llamar por WhatsApp o al teléfono fijo o acercarse a la misma clínica. También tenemos medicina estética, hacemos consultas a domicilio en cuanto a medicina, ya estamos empezando en cuanto a las especialidades también, así que ya saben, estamos llevando tratamiento también médico a la casa, los laboratorios, estamos haciendo muestras médicas a domicilios, así que estamos, como quien dice, haciendo todas sus necesidades, estamos aquí para contribuir y tratar de solucionarlos en la comodidad de su casa. Así que ya saben, cualquier cosa pueden consultar ahí a los teléfonos de las redes y ya vamos a ir a un corte y ya estamos regresando para ver cómo hacemos parte del diagnóstico diferencial antes de determinar que esta es una hipertensión pulmonar primaria y empecemos el tratamiento. Pastillitas que en realidad mejora bastante la capacidad funcional del paciente. No se muevan, ya regresamos. Bueno, como les había comentado, nosotros tenemos que hacer un ecocardiograma primero para poder hacer el diagnóstico. No hay que quedarnos contentos con ese diagnóstico que te salga la hipertensión pulmonar en tanto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el ecocardiograma te puede descartar muchas causas secundarias, pero hay otros exámenes que tú tienes que complementar antes de hacer este tipo de tratamiento. Les voy a contar casos específicos para que puedan ver. Muchas veces cuando tú haces el diagnóstico de hipertensión pulmonar, tú tienes también otras opciones para ir indagando. Por ejemplo, les voy a poner el caso de una paciente joven, ¿no? Que venía por dificultad respiratoria, había pasado por N clínicas, había estado en hospitales y no le encontraban el diagnóstico de por qué la presión del pulmón estaba incrementada. Hasta ya la habían catalogado como hipertensión pulmonar primaria, pero la hipertensión pulmonar primaria con el tratamiento, si hay una causa secundaria, no va a mejorar. No va a mejorar. Entonces, ¿qué hicimos en estos casos? Se le toma también dentro del protocolo una tomografía contrastada, que es un TEM, ¿no? Con contraste para determinar la arteria pulmonar. Pero cuando tú tomas una tomografía, nosotros vamos a dividir, vamos a decir, la arteria del pulmón, la trama de las arterias del pulmón. Vamos a decir, primero viene el tronquito, vienen sus ramas. Estas ramas vienen con subramas y así, ¿no? Entonces, en realidad solamente la tomografía de la arteria pulmonar solamente te puede determinar el primer segmento y la segunda división. Más allá no te va a ver la arteria pulmonar. Entonces, esta paciente se había hecho una tomografía contrastada para ver cómo estaban las arterias pulmonares y le habían dicho normal. Vamos a ver, segundo examen, normal le habían dicho. Otro examen que también tienes, que se llama gamografía de ventilación-perfusión, que es para ver si todas las áreas estaban totalmente perfundidas, ¿no? y ventiladas. ¿Pero qué salió? Ahí determinaba que había un segmento, ¿no?, del pulmón que no estaba bien. Entonces eso ya te hizo sospechar que, si bien es cierto la tomografía te había dicho que todo el árbol de las arterias pulmonares estaban normales, que tú tenías el diagnóstico por ecocardiograma de hipertensión pulmonar, ¿qué tuvimos que hacer? Ingresar con un cateterismo cardíaco. Pero no era para ingresar hacia el lado izquierdo. Teníamos que ingresar para medir la arteria pulmonar, es decir, hacemos un cateterismo para el lado derecho del corazón. Ingresamos al lado derecho del corazón y inyectamos contraste. Con este examen de cateterismo del lado derecho, tú vas a medir exactamente, ya directamente en la misma arteria pulmonar, porque tú mides la hipertensión pulmonar por ecocardiograma en forma indirecta, ¿no? Indirecta. Con el cateterismo vas a medir en forma directa. Y pintamos las arterias pulmonares. Y vamos a decir, imaginemos que la arteria pulmonar así son como mis dedos. Estos tres abiertos así. ¿Qué había pasado?
se había ido un segmento pulmonar. Un segmento de la arteria pulmonar se había ido, que no se ve en radiografía, no se ve en tomografía muchas veces, pero había sospechado la gammagrafía de ventilación-perfusión. ¿Cuál era el tratamiento en estos casos? Aperturar el segmento de la arteria pulmonar tapada. Y eso fue lo que hicimos. Y al destaparlo, mejoró toda, y la presión del pulmón bajó. No bajó a lo normal, porque ya cuánto tiempo había estado la paciente con este problema que no le diagnosticaba, y entonces esto produjo sus estragos, pero definitivamente bajó increíblemente la presión de la arteria pulmonar. Entonces, si yo ya determiné que había habido algo que había tapado esta arteria pulmonar no detectada, había sido una trombosis. Entonces, es una paciente que estaba haciendo crónicamente trombosis venosa y disparaba los coágulos. ¿Qué se hizo en estos casos? Al final, el tratamiento final, tienes que ponerle un filtro para que ella no vuelva a pasar. Probablemente ya de ahí terminamos nuestro estudio, porque de ahí ya tenía que pasar a lo que es hematología para determinar causas extrañas de trombosis, como es trombofilia, etcétera, ¿no? Que es una enfermedad genética. Por eso es muy importante que cuando yo siempre en todos los programas les digo, cuando ustedes no se contenten con un simple diagnóstico, que tuve un derrame cerebral. No, señor, ¿cuál llega a la causa? Mira cómo, si esto te mira, tienes hipertensión pulmonar, ¿sabes qué? Vas a tomar diurético y ahí termina todo. No, mira cómo terminó este caso. Nunca hubieras encontrado la solución ni a tus problemas, ni tampoco resolver la causa. Entonces, aquel se queda en un diagnóstico simple, nunca va a determinar la causa. Entonces, para llegar al final, entonces, ¿cómo? Ya tengo el diagnóstico, le hice mi cateterismo, vi que todo estaba limpio, todas las arterias del pulmón estaban normal, entonces ahí en ese momento yo ya puedo decir, es una hipertensión pulmonar idiopática de causa primaria. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Son las hipertensiones pulmonares más severas, más incapacitantes para la persona, para el paciente. Por eso, ¿cuál vendría entonces en estos casos ya para determinar? ¿No? Quiero que al final del programa, ya cuando estemos terminando ya esto, vamos a ver que el tratamiento de hipertensión pulmonar viene a ser lo que es el famoso sildenafilo, ¿no? Que lo utilizan la mayoría de personas, los hombres, para lo que es, ¿no?, la erección y todo. En realidad, este es un tratamiento que nosotros utilizamos para el manejo de la hipertensión pulmonar primaria. Entonces, estas dosis, es una dosis, no es única como la generalmente lo utilizan para la erección. En estos casos se va a utilizar en horario, cada 8 horas. Empiezas con una dosis pequeña, pero es titulable. Yo le tengo que ir subiendo la dosis hasta lo cual el paciente me tolere. Y con esto el paciente va a mejorar bastante. Generalmente la presión de la arteria pulmonar suelen bajar en un 30, 40, 50%, ¿no? Y eso lo vas a ir viendo a través de los meses. La capacidad, ¿no?, física del paciente va a mejorar enormemente. Entonces, aparte hay otros tratamientos nuevos, pero que no son comercializados acá en el país, como son Bosentan, Iliopros y otros tipos, ¿no? Pero sí tenemos a la mano pues algo muy frecuente, cómodo y barato, como es el sildenafilo, el cual va muy bien en el manejo de la hipertensión pulmonar. Espero que esta charla les haya servido mucho. Si bien es cierto, no es muy frecuente, pero esta charla ha venido a raíz de que yo he encontrado acá un paciente con hipertensión pulmonar primaria y que ya empezamos el manejo de este tipo. Entonces, el que no lo busca, no lo encuentra. ¿Cuántos pacientes más estarán por ahí caminando con el diagnóstico de hipertensión pulmonar y simplemente los tratamos como que no tienen ningún problema, o de repente, no, tienes tu problema pulmonar crónico y ponte los inhaladores, o de repente, no, sí, cardiología, ponte un diurético para botar el líquido, y no es eso. Hay algo más en el fondo de esto, y en este caso puede ser un problema de hipertensión pulmonar. Así que, amigos, como siempre, recordarles también nosotros de todo lo que estamos haciendo en lo que es Clínica Nueva Salud,
todo lo que es la prevención. Nos encanta mucho de que ustedes conozcan y por eso creo que este programa, el fin es que ustedes vayan conociendo distintas patologías, distintos síntomas, para que sepan qué hacer en el momento en que los tengan o algún familiar y acudan al especialista adecuado, ¿no? Siempre vamos a ir tocando y lo más importante es que ustedes entiendan que la prevención es lo mejor que puede haber. Y justamente para eso queremos tratar lo que es el tema. Ya en el anterior programa tratamos el dengue. El dengue ahorita sigue la cantidad de casos en ascensos y la mejor forma de esto es prevenir. Y parece que con el dengue vamos a tener un buen tiempo, así como ya le habíamos hablado. La única forma de poder cortar esto en realidad es fumigando con este famoso zancudo que muchas veces está pululando por ahí, que suele picar más en la mañana y a veces al principio de la noche. Así que hay que tener mucho cuidado. De preferencia traten de usar ropas con manga larga para evitar usar los repelentes, no tener los cilindros llenos de agua ahí sin el debido cuidado. Sabemos que hay muchas zonas acá que no tienen agua potable y entonces por esa misma razón requieren de este tipo de cosas, pero hacer un recambio, ¿no?, continuo y tener las condiciones adecuadas. Pero para eso vamos a ver un video que vamos a pasar sobre el dengue. Buenas tardes con la población de Chincha. Estamos en esta oportunidad en la clínica Nueva Salud, en el consultorio de infectología. Es la única clínica en la que estamos laborando por el momento. Bienvenida a toda la población chinchana que desea atenderse en la clínica Nueva Salud. Bueno, el dengue es una enfermedad producida por un virus y transmitida a través del mosquito. El mosquito se llama Aedes aegypti. Y en todos los lugares donde esté el mosquito puede contagiar a las personas. Es decir, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier estrato económico es susceptible de enfermar de dengue. Bueno, el dengue es una enfermedad viral, como habíamos comentado, que se transmite a través de la picadura de los mosquitos. En este caso, el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito de patas blancas con negras, que le gusta el agua limpia, es decir, podemos encontrar a los mosquitos poniendo huevos y los huevos transformarse en larvas y estas desarrollan hasta transformarse en un zancudo adulto, ¿no? Bueno, entonces recuerden que en Clínica Nueva Salud te cuidamos y estamos juntos. Así que ya saben hemos hecho un pequeño reglamento acerca de cómo cuidarse del dengue. Para recalcarles, como siempre, contamos con más de 35 especialidades. Acaban de ver al doctor, también tenemos la especialidad de infectología, así que ahora que estamos con este problema de las infecciones respiratorias, del dengue, todo, también pueden sacar su consulta en infectología. También tenemos todas las especialidades ya que ustedes conocen: dermatología, endocrinología, reumatología, traumatología pediátrica, traumatología de adultos. También tenemos los especialistas en columna, tenemos radiólogos intervencionistas, cardiólogos, cirujano cardiovascular, oftalmología, alergistas también tenemos, ¿no?, y hematólogo. Entonces, en realidad tenemos muchísimas, medicina estética, muchas especialidades. Hacemos exámenes de imágenes, todos nuestros exámenes de imágenes, radiología, todas las rayos X, todas las ecografías, densitometría, todos son informados por radiólogos especialistas, no son informados por técnicos, ni tampoco son realizados por médicos generales. Todos son realizados por médicos especialistas radiólogos, que es la especialidad que realmente tiene que hacer estos exámenes. Así que ya saben, estamos tratando de mejorar la calidad de salud, porque acá estamos para cuidarlos, como siempre lo hemos dicho en nuestro lema. Y no se olviden que también tenemos el servicio de ambulancia para cualquier ayuda que ustedes quieran. Afílense a la tarjeta Más, no se olviden que trae muchos descuentos y probablemente más adelante lo convertamos en un plan de seguro. Así que ya saben, nos vemos en el siguiente programa y a cuidarse. Estamos aquí en Clínica Nueva Salud para cualquier consulta. Muchas gracias, hasta luego.